Facultad de Medicina de la Universidad Espíritu Santo. Juan Carlos, gusto de saludarlo. A ver si me escucha bien. ¿Todo está en orden? Sí, muy bien, le escucho perfectamente. Gracias, estimado Eduardo y el equipo. Muy bien, es una pregunta, vamos a tener una pregunta por cabeza. Vi hace más o menos un mes que se comenzaron a quejar los médicos, que son jóvenes todos, cuando terminan su periodo y los gradúan de médico, tienen que ir a hacer un año de la rural, así como hacen un internado. Estoy seguro que le tocó a usted también, querido Juan Carlos, y a todos los médicos, porque tienen experiencias de esto. Pero lo que sucede es que con este tema de la inseguridad, esto se puso más complicado. Pero se complica más, porque entonces resulta que estos chicos, a estas chicas, que van dejando botadas todas sus comodidades en unos casos, o no todas sus comodidades, pero digamos su seguridad de vivir en sus ciudades, en sus pueblos, van a sitios a veces inhóspitos, a sitios complicados, donde la inseguridad no es controlada, pues, porque el Estado no llega a todos, la policía no llega a todos, si no llega en ciudades grandes, imagínese usted, en lugares pequeños. Y vimos que algunos se habían quejado que los estaban haciendo pagar vacunas, encima de lo que ganan, porque algo les pagan, tenían que pagar vacunas, y a algunos lo mataron. Entonces ahí viene Juan Carlos Ceballos, ahí viene la pregunta. ¿Conviene que tengamos todavía obligatoriamente, conviene que las facultades de medicina tengan necesariamente que los jóvenes, que los profesionales recién graduados de médicos, los galenos jóvenes recién graduados, tengan que ir a hacer rural a sitios complicados, más aún cuando los están vacunando y ya hay una víctima? Bueno, Eduardo, gracias de nuevo. También un gusto de saludarte, saludar a Andrea y al equipo de ustedes. Es un problema que hay que enfrentar porque, como tú decías al comienzo de la historia, de la entrevista con Martín Padares, no hay que olvidarse de la historia. Y esto es una ley que tiene 50 años. Y que comienza con una devengación porque el Estado invirtió en mi educación. Yo me gradué de la Universidad Central y a mí no me costó un centavo la Universidad Central. Entonces, devengar en un año de servicio era lo que era lo correcto. Ninguno de los 4 decanos que nos hemos reunido en los días anteriores estamos opuestos a que la medicina rural continúe, pero creemos que no debe ser obligatoria. Eso es muy importante porque tiene la ley que reajustarse y la ley tiene que estar de acuerdo con las necesidades que la sociedad demanda, etcétera, etcétera. Y yo le doy cifras que son muy puntuales. En este momento hay 11.016 médicos rurales. Hay 12.000 médicos generales completamente desocupados, de acuerdo a las cifras que nos da el Colegio Médico de Guayas, y también hay 19.000 plazas abiertas. ¿Por qué no añadir, suplir esas plazas, cubrir esas plazas con esta necesidad en sitios remotos, en sitios en los cuales el médico que está haciendo la rural va? ¿Por qué no hacerlo eso? Entonces, hemos tenido digamos, desfase o un problema de que no estamos de acuerdo con el gobierno y en el sentido de que nosotros apoyamos la medicina rural, esto quiero ser claro, pero no la obligatoriedad. Discernir es bueno, es apreciable, la academia tiene una posición, el grupo de nosotros tiene una posición que invita al diálogo, que es lo que nosotros debemos hacer. La pregunta debe ser cómo aportamos al diálogo, cómo hacemos que el médico que se desplace a una rural, que vaya lejos a un sitio en el cual hay la necesidad de servir, obviamente, lo haga de una manera adecuada. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, para que las comunidades, la comunidad donde yo sirvo como médico rural, pueda protegerme, pueda ayudarme a que yo desenvuelva mi papel, que es de un impacto enorme para que la comunidad remota? Doctor, a ver, usted me está hablando de un contexto histórico. Efectivamente, hace muchos años había una realidad en el sector rural muy distinta a la de ahora.
trataban de suplir un poco el hecho de que no haya establecimientos de salud y abarcar justamente o tratar de llegar a estratos sociales que no tenían el acceso a la salud. Ok, entendía eso como un año de ruralidad. De hecho, conozco a doctores que fueron hasta el oriente, imagínense. Cuando no había, la única forma de llegar al oriente era por avión, aterrizaban un poquito y por ahí me subió el avión porque no podía quedarse más. Ahora, han pasado 4 décadas o 5 décadas de ese sistema. Ya no puedo creer que el país no haya mejorado su sistema de salud o de red hospitalaria o de salud que permita a estos ecuatorianos acceder a un sistema de salud. Lo primero, ¿es una ley o es simplemente un sistema que establecen las facultades previo a conceder un título? ¿Es una ley o es simplemente un reglamento interno? No, es la ley. La ley dice que el profesional de la salud, no solamente los médicos, las enfermeras, los obstetras, etcétera, deben ir para homologarse en términos de su práctica privada o en práctica hospitalaria, cumplir con ese año. Eso dice la ley. Pero de nuevo, yo no creo que una ley que dura 50 años, que fue hecha por el doctor Velasco Ibarra, no pueda ser reajustada, no pueda ser modificada, no pueda ser mejorada, como es lo que estamos diciendo. Ha cambiado el sistema de salud del país, obviamente en 50 años ha cambiado enormemente. Debemos seguir con esa obligatoriedad, es diferente. Que van profesionales de la salud a servir a la comunidad. ¿Por qué no incorporar, además de los médicos rurales que quieran ir con un incentivo, por ejemplo, de movilización, de acuerdo a la lejanía, de acuerdo a las disposiciones que hay? ¿Por qué no mejorar y por qué no permitir que la academia dialogue con el gobierno? Claro. Para nosotros aportar y con los gremios para nosotros aportar. Esa es nuestra posición. Muy bien. Voy a dar paso a mi compañero Jaime Velázquez con más inquietudes, doctor. Jaime. Gracias, Daniel. Doctor, la verdad es que, si bien es cierto, cambiar la ley le tocaría a la Asamblea Nacional, yo me iba a ir por el lado, estos profesionales que para poder ser profesionales tienen que hacer la rural, el gobierno les paga, ¿verdad? Okay. Correcto, el gobierno recibe un estipendio de cerca de $1,000. Por hacer la rural. Por hacer la rural. ¿Y les dan dónde llegar y todo, o eso es de cada uno? Depende del sitio donde está, pero está supeditado, como por ejemplo accedo yo a eso, como la prioridad que yo tengo, si soy una médica embarazada, o si tengo cuidado de mis hijos, o cuidado de mis papás, etcétera, etcétera, entonces yo tengo prioridades de dónde se me asigna, pero yo voy como profesional, eso es ojo. Para el libre ejercicio posterior a eso, sí, yo necesito terminar ese año de salud rural. ¿Qué es lo que estamos cuestionando? No debe ser obligatorio. Y al no ser obligatorio, ¿no creería usted que en un momento dado podría darse la falta de que la gente no quiera ir para allá por ser peligroso o por lo que sea, y no vamos a poder tener, digamos, los médicos en los sitios donde la gente necesita un médico? Digo, ¿no? Es más, se ocuparían las plazas que quedan vacantes ahora porque los médicos rurales no cubren esas plazas. Hay cerca de 19,000 plazas abiertas y no solamente en el sector rural, sino en todo lado. Y tenemos 11,000 médicos rurales, 11,016 de este año. Si hay 12,000 médicos que dicen estoy en la desocupación, denme la oportunidad de ir a través de un bono, a través de algún atractivo económico a suplir esas plazas, complementar para aquellos médicos rurales que no les interesa, ¿por qué no hacerlo? Esa es nuestra posición. ¿Y cómo ayudamos para que eso suceda? El fondo de todo esto, Jaime, es que existe un problema de inseguridad terrible. Mataron a un médico en el Empalme, desafortunadamente. Y entonces, el Colegio Médico de Guayas dice hay como 600 denuncias. El Ministerio de Salud dice hay 10. Pero vivimos un problema terrible de inseguridad, no solamente de acceso, sino en la convivencia comunitaria también. El médico rural que le extorsionan y le piden cuotas para dejarle en paz. Eso no es justo. Ok, ¿y qué han hecho ustedes con la Asamblea Nacional? Nosotros estamos hablando con algunos médicos de la Asamblea Nacional, con la Junta que se ocupa de salud, para ver esta posición, ver cómo se reestructura esta parte, porque la ley está ahí, pero la ley que no pueda ser modificable a la actualidad es imperdonable, eso no se podría hacer. ¿Y cómo apoya la academia?
¿Cómo nosotros vamos a facilitar, por ejemplo, la capacitación a distancia, referencias, etcétera? Al gobierno le toca dar los insumos y asegurar el traslado y la convivencia del médico en la comunidad. Pero nosotros como academia, nosotros tenemos que queremos modificar esa parte a esos médicos. Es un apoyo, es un complemento, no una sustitución. Correcto, doctor. Le paso a unos compañeros en cabina que tienen más preguntas por usted. Adelante, no sé a quién le toque, pero ahí están. Adelante, compañeros. Hola Juan Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo vamos? Qué gusto, Andrea. Muy bien, Igualmente. muchas gracias. Qué ganas de estar ahí en presencial recorriendo esa bella universidad. La verdad que sí. Sí, hermosa, hermosa. Te pregunto algo. Este sistema del que tú hablabas, donde, por ejemplo, si tú te casas o tienes hijos o tienes el cuidado de algún familiar mayor, ¿cómo incide en el tema rural? Tengo en mi haber muchos amigos médicos que en su momento fueron a hacer la rural. Y sí se basaba un poco este sistema en también respetar más o menos en dónde va la vida del médico o la médica en el momento que le toca ir a rural. ¿Crees que eso de alguna manera ha suavizado el tema de que mantener las familias unidas o en este caso proteger a una médica que esté embarazada? ¿O crees que en realidad el país está tan peligroso que a pesar de que se tengan esas gestiones como para facilitarle a quien tenga más complicado, en realidad se estaría exponiendo a esta persona? La exposición en las circunstancias en las que vive el país, Andrea, es para todo el mundo. A unos más y a otros menos. El gobierno desafortunadamente no ha solucionado, ni veo miras de solución de un problema generalizado. Eso está clarito. Ahora, una médica que está embarazada va a enfrentarse con personas de la comunidad que también están embarazadas. ¿Y qué hago con las personas que viven ahí embarazadas? Yo les tengo que dar el cuidado prenatal, el cuidado cuando nazca el niño, etcétera, etcétera. Yo tengo que darle la vacunación, en el buen sentido de la palabra, de vacunar para las enfermedades. A esa comunidad yo no me puedo negar a eso. Sin embargo, hay prioridades de desplazamiento. Si yo estoy cuidando a mi mamá, si yo tengo compromisos con niños de escuela, o estoy embarazada y estoy con un embarazo a riesgo, obviamente el traslado a una comunidad distante en la que yo tengo que hacerlo, por muchas horas, etcétera, va en contra de mi propia integridad. Y para eso, y además hay otras condiciones, como por ejemplo, si es que yo he sacado un examen de habilitación alto, si es que soy una de las primeras personas de la clase, yo tengo la prioridad para exigir, para optar por una posición cercana al lugar donde yo vivo. Si yo estoy, como digo, soy el cuidador de mi mamá o de mis hijos o de un paciente discapacitado o con discapacidad, yo necesito estar más cerca. Yo justifico eso y elijo mi plaza. Pero, de todas maneras, no se toma en cuenta, por ejemplo, para eso, investigación. Eso es lo que la academia puede dar. Yo tuve la suerte de estar en Tocachi, que es un pueblo cercano a Quito, pero donde trabajé con el doctor Rodrigo Fierro Benítez. Y nosotros hicimos una diferencia enorme sobre la importancia que tiene el control del bocio endémico, del cretinismo endémico en el país. Nosotros marcamos una diferencia total con el grupo. Entonces, ahora, esa prioridad de investigación académica no existe. ¿Y qué es lo más importante? El gobierno tiene que abrir esa oportunidad como para que la investigación a través de la academia sea, por ejemplo, un punto para optar por esa plaza cercana. Pluralidad, totalmente. Y con esto cierro y le cedo el paso a mi querida compañera Luisa. Es importantísima la información, la falta de información, de levantamiento que le hace falta al país y utilizar esa fuerza rural, como tú dices, justamente para esclarecer cuáles son las causas. Tenemos casos escandalosos como Santa Rosa con el tema de metales pesados, Atahualpa con el tema de la exposición a los químicos, o sea, poblaciones que están necesitadas de que vayan justamente nuestros queridos estudiantes y abran esa cabeza maravillosa que tienen, ¿no? Que es falta que hace la investigación y el apoyo a la investigación en este país. Un tema que me apasiona, Juan Carlos, me gustaría seguir conversando, pero el tiempo apremia y le dejo el paso a Luisa. Un abrazo, espero que nos veamos pronto. Gracias, Andrea, igualmente. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gusto saludarlo. Oiga, para cambiar un poco la temática en la que ha girado en esta primera parte de la entrevista, desde el 2020, cuando el mundo entero, y Ecuador no fue la excepción, fue sacudido por la pandemia,
y posterior a ello se vislumbraron todo tipo de casos de corrupción y negociados con la vida de la gente, con la vida de los seres humanos, y en medio del dolor que todo esto provocó, indagaciones que todavía siguen su curso por parte de la Fiscalía General del Estado. Yo recuerdo, como comunicadora, que a lo largo de estos años no hemos dejado de informar de casos de asesinatos, por ejemplo, de médicos o de personal médico encargado de las áreas administrativas de los hospitales de salud pública o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que evidencian que la corrupción y mafias mantienen tomados a los hospitales regentados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pese a los esfuerzos que deben hacer cada una de las autoridades, de los gobernantes de turno, desde esa época hasta hoy. Desde su respetable punto de vista, ¿qué debe hacerse para poder erradicar la corrupción y a esas mafias que se mantienen enquistadas en el Ministerio de Salud Pública y en la parte administrativa de sus hospitales, también del IES? Recientemente salió a la luz, y Lisa, gracias por la pregunta, el hecho de que dentro del Ministerio de Salud al menos 4 funcionarios fueron identificados como aquellos que le seguían a los médicos y brindaban la información necesarias a bandas de secuestradores y bandas de extorsionistas. Es decir, esa es una cuestión que se tiene que, obviamente, no solamente decir, y yo creo que el ministro Encalada ha tenido la valentía de salir y decir esto es lo que se hizo, y la denuncia está en manos de Fiscalía. El problema es toda la corrupción que se hace en términos de medicamentos, se hace en términos de insumos. No solamente en eso, en términos también de a quién se le asignan la comida de varias de las empresas, de los barrios de los hospitales y de las oficinas. ¿A qué empresas se les asigna lo que es la limpieza? Yo sufrí, y digo yo personalmente, el problema de la muerte de Natalie López, una persona que trabajó conmigo durante el ministerio y que fue cercana acá a Guayaquil. ¿Y por qué le mataron a ella? Porque ella era la persona que tuvo la valentía de denunciar todo el tiempo. Además, después del ministerio, ella vino a trabajar aquí en la UES. Y cuando trabajaba en el Teodoro Maldonado es que le asesinan. Entonces, me ha tocado muy de cerca vivir esa realidad, y una realidad que es terrible por esas mafias y por esas cuestiones. ¿Qué hacer para eso? Yo creo que hay que seguir la ley. Yo no puede ser que 2 minutos antes de cerrar una convocatoria, de cerrar a un concurso para insumos, etcétera, sea solamente una de las computadoras de ese hospital localizada en el 3er piso en la oficina X, que sea la que tenga acceso a ganar este concurso por el que se abre. Entonces, el apego a la ley y la supervisión, el control de esos procedimientos, que los hay, debe seguirse debe seguirse muy de cerca. Perdón la emoción de esta parte, pero a mí me afectó muchísimo. Y de nuevo, yo creo que existen los mecanismos y como para controlar eso a través de unos procesos que son diáfanos y que son abiertos y que deben de ser hechos por el público. La responsabilidad de las autoridades va ahí. Las autoridades tienen que darse cuenta de los riesgos que tienen con las empresas que están sujetas a estas labores dentro de limpieza hospitalaria, cocina, y también la provisión de insumos. ¿Quién maneja la bodega? ¿Con qué celo se guardan y se dan los medicamentos para que no caduquen, etcétera, etcétera? Es una tarea dura, sin duda, doctor Ceballos. Ojalá se pueda lograr finalmente erradicar la corrupción enquistada por estas mafias que tanto daño le han hecho al país, le hacen a la salud y sobre todo a los ecuatorianos, pues la gran mayoría no tiene la posibilidad de acceder ni a un trabajo, menos
a un seguro médico privado en donde no pongan su vida en riesgo, ni ellos ni los médicos que laboran para la salud pública en el Ecuador. Gracias de mi parte, un buen día. Gracias, Lisa. Queda claro que si hay que hacer un cambio hay que ir a la ley. Está muy bien esa reunión con los decanos de facultades, Juan Carlos Ceballos. Yo sí creo que con las estadísticas que usted ha dado respecto a los médicos que faltan, 12.000 aquí, 11.000 acá, podrían reubicarlos a los jóvenes, a los médicos, a los jóvenes profesionales recién graduados, y podríamos obviarnos desgracias como la que pasó con el doctor Steven, con el que falleció, y a los otros chicos que les cobran $100 semanales por vacuna, de lo poco que ellos ganan como profesionales, porque si no los matan, porque esa es la realidad, Juan Carlos. Entonces está muy bien, y por eso le pedí a Wendy directamente que lo llame para hacer esta entrevista, y enhorabuena. Les mando un abrazo, Juan Carlos Ceballos, y espero verlo pronto por aquí para que conozcan la casa. Un gusto también. Abrazo para todos. Gracias por la entrevista. Muy bien. Perfecto. Con ello, Luis, Andrea, Jaime, vamos a pagar el corte comercial. Anuncio que